Ahora vamos a ir a mirar en más detalle el tema de los impuestos, ¿ya? Y vamos a partir hablando de ciertos principios generales importantes de tener en cuenta. Lo primero es que los impuestos son para recaudar, ¿ya? Los impuestos son para recaudar, no tienen otro objeto, sino que el Estado tenga los recursos para atender las necesidades, que el Estado tiene que financiar. Y tiene que hacerlo de manera sostenible, vale decir que si tenemos gastos que sabemos que van a durar durante años, ya vimos una proyección, es importante que los impuestos no solo se recauden este año, sino que puedan estar de manera sostenida en el tiempo. Y que al hacerlo no solo sea sostenida, sino también de manera equitativa. Personas que tienen las mismas condiciones económicas que paguen lo mismo, ¿ya? Que no uno porque es más alto o más bajo, porque vive en una parte o en otra tenga que pagar impuestos distintos, sino que haya un gravamen equitativo. En términos horizontales, personas en igual condición, y verticales, aquellos que pueden contribuir más, que ganan más, paguen más, y que sea eficiente. El segundo principio es que no generemos distorsiones, que no induzcamos un comportamiento que no queremos, excepto cuando hay externalidades, que sí queremos gravarlas cuando hay externalidades negativas o favorecerlas cuando hay externalidades positivas. ¿Qué ejemplo de externalidad positiva podríamos tratar de abordar a través del sistema tributario? ¿Qué externalidad positiva podríamos tratar de abordar a través del sistema tributario? En el caso de que sea mucho más caro hacer la carretera, ¿Ya? Los beneficios quizás tener por el peaje, por todo eso, y es necesario hacer como transporte. Pero, ¿por qué la carretera y no el ferrocarril? ¿Ya? Entonces, te fijas que ahí no quisiéramos hacer un trato distinto según el modo de transporte, ¿no es cierto? O sea, lo que hagamos, o el avión, ¿no es cierto? Aéreo, barco, ferrocarril, vial, no queremos a través del sistema tributario distorsionar, y que es por diferencias de impuestos que yo prefiero irme en un medio de transporte vis a vis el otro, a menos que hayan diferencias claras en materia de alguna externalidad negativa o positiva. ¿Qué otro caso de externalidad positiva? Porque en el caso del IVA a los libros no hacemos diferencia. ¿Qué otro caso de externalidad positiva sí se hace? Uno es la cultura, dejo por un momento de lado los libros, y por lo tanto hay franquicias tributarias para espectáculos culturales o para actividades culturales. Entonces la empresa puede reducir parte de los impuestos en la medida que lo destine a una actividad cultural, ¿ya? Algo parecido pasa con la innovación y desarrollo. La empresa que gasta en innovación y desarrollo puede tener un tratamiento tributario especial, favorable de esos gastos. No tiene el mismo impacto, no lo consideramos un gasto igual que otros tipos de inversiones. Vimos cuando hablamos de innovación, de investigación y desarrollo, que eso tiene externalidades positivas, por lo tanto, lo gravamos de una manera más favorable, lo gravamos menos. Y lo mismo pasa con inversiones en cultura. Entonces ahí hay ejemplos de externalidades positivas que tratamos de gravar menos, ¿ya? Eso tenemos que conciliarlo con lo que hablamos antes, que haya algo que sea equitativo de manera horizontal y que sea eficiente, ¿ya? Y por eso voy a hablar después de los libros. Que sea simple, que sea transparente y que tenga bajos costos de cumplir y administrar. Mientras más exenciones, si es la cultura de un tipo, la grabamos de una manera, la cultura de otro la grabamos de otro tipo. Obras chilenas de arte tienen un trato distinto a obras de arte extranjero. Supongamos que nos planteáramos hacer eso a través del sistema tributario, se vuelve cada vez más complejo, ¿ya? ¿Qué pasa con un extranjero que hace arte en Chile? ¿Qué hace con un chileno que hace arte en el extranjero? En fin, ¿no? Si tratamos de distinguir la música de la pintura, del ballet y del teatro, y a cada uno le damos un tratamiento tributario distinto, porque estimamos que hay, en fin, externalidades diferentes, bueno, difícil de administrar, para seguir con ese ejemplo. O innovación y desarrollo, si se trata de investigación para la minería, lo tratamos distinto que si hay investigación para la educación, ¿no? Cada vez más complejo de administrar. Entonces tenemos que tener sistemas simples y con bajo costo de cumplimiento.
Y tomar en cuenta, muy importante, que lo que hagamos va a tener efectos sobre las decisiones de las personas. Esto es muy importante cuando decimos, ¿quién paga el impuesto? ¿Lo paga el que materialmente entrega los recursos al Estado? El IVA. ¿Quién paga el IVA? ¿La empresa que recauda el IVA y ingresa los recursos a tesorería? Las personas, el consumo. Puede que lo pague el consumo, el consumidor. Puede que lo pague la empresa. Va a depender de la situación del mercado en particular. ¿Ya? Si es que hay, ¿no es cierto?, si hay una demanda muy elástica al precio y el productor trata de pasar ese IVA al consumidor, puede que no lo pueda hacer porque se desvía hacia otros bienes que sean menos gravados. Por lo tanto, lo que ocurra con quien paga un impuesto determinado, lo mismo respecto al impuesto a las empresas, depende en definitiva de algo que llamamos la incidencia, sobre quién incide al final el impuesto, no el que lo recauda, no el que lo entera en tesorería. ¿Ya? Esto es importante tenerlo porque el impuesto va a inducir un comportamiento. Puede que al primer tiempo lo pague el que lo está, ante un cambio, lo pague el que está recaudándolo, enterándolo en tesorería. Pero de a poco el mercado se va a ir ajustando y eso va a depender de las condiciones específicas de ese mercado. Por lo tanto, cuando miramos los impuestos, cuando analizamos el sistema tributario, cuando analizamos una reforma o un cambio en los impuestos, tenemos que tener en cuenta estos principios. Bien, aquí hay un esquema que representa la estructura tributaria en nuestro país. Tenemos los impuestos a la renta y los impuestos indirectos. ¿Ya? Los impuestos a la renta son las utilidades, impuestos a las utilidades de las empresas, y hay un impuesto a una actividad económica, el único impuesto que no es impuesto general a todas las empresas, que es el impuesto específico a la minería. Todas las empresas pagan el impuesto a las utilidades empresariales, con algunas excepciones de actividades empresariales que están exentas. Y la minería además paga un impuesto específico a la minería. La razón es que en la minería hay rentas. No todo es fruto del trabajo empresarial. Hay parte que es fruto del que hay un depósito minero que tiene un valor. ¿Ya? Hay rentas asociadas a ese recurso y por eso hay impuesto específico. Pero para todas las empresas que están en una condición que establece la ley, el mismo impuesto. También son impuestos a la renta los impuestos que pagamos las personas por las remuneraciones, por los sueldos. Ese se llama impuesto de segunda categoría y hay otro impuesto donde se incluyen todas las rentas que se llama impuesto global complementario. Empresas, personas naturales. Y después hay un impuesto que pagan los extranjeros, empresas extranjeras, personas extranjeras, que se llama el impuesto adicional. ¿Ya? Entonces, estos son los llamados impuestos a la renta. Y luego están los impuestos indirectos. El principal es el impuesto al valor agregado que se llama IVA. ¿Ya? Impuesto al valor agregado ¿no es cierto? Es un impuesto que se introdujo el año 75. ¿Ya? Un impuesto que se aplica en algunos países desde los años 60 y que en Chile se introdujo muy tempranamente en comparación a otros países en el año 75. Después hay impuestos a algunos males como los bebidas alcohólicas, analcohólicas, productos similares en razón de externalidades que se estiman que producen, externalidades negativas, y hay un pequeño impuesto a los suntuarios. Y además hay impuestos específicos a tabacos, combustibles. El impuesto a los combustibles tiene que ver con externalidades negativas y tiene que ver también con un impuesto que se establece pensando en que la recaudación ayude a financiar la infraestructura vial. Y por último hay otros impuestos de menor importancia, aunque van agregando al total. Impuesto al comercio exterior, que son las tarifas, aranceles, que antes eran muy importantes, que cada vez son menos importantes, los timbres y estampillas, impuesto a los juegos y a las herencias, que es un impuesto relativamente pequeño. Pregunta. ¿A qué se refiere con el impuesto de timbre y estampilla? Porque en el libro salía como harto... El impuesto a los timbres y estampillas es un nombre antiguo que dice relación con los préstamos.
¿ya? Antiguamente, cuando se da el préstamo, habían en el documento, en el pagaré, habían timbres y estampillas que tenía ese pagaré. Hoy día no hay ni timbre ni estampilla, tal vez hay algún timbre, pero hay otros medios para registrar. Pero sí se paga un impuesto a esos préstamos, ¿ya? Entonces, ese es un impuesto que grava la actividad financiera, los préstamos. La actividad financiera no está gravada con IVA, ¿ya? Prácticamente en ningún país, porque es bastante difícil de determinar el valor agregado. El IVA es un impuesto al valor agregado. Entonces, en compensación se puede cobrar este impuesto a los timbres y llamado de timbre y estampilla, que es un impuesto al crédito. No es exactamente igual, pero se acerca. Y eso es lo que aparece en el artículo que usted menciona. Pregunta. Hay un impuesto que es como cuando uno saca como la plata que uno ahorró durante su vida para las pensiones. Ya. Y que cuando uno quiere sacar esa plata, no en una AFP, sino como unos fondos especiales de pensiones. Y que cuando uno saca esa plata te graban como con harto, que era como un 19%. A ver. ¿Qué categoría? No, tendría que ser un impuesto a las personas, ¿ya? Personas naturales, si es que la persona ahorró, ¿no es cierto? No sé exactamente a lo que puede estar refiriéndose, pero el ahorro, en general, hay algunos sistemas, entre otros ahorros voluntarios. El ahorro obligatorio para efectos de pensiones no paga impuestos, ¿ya? El ahorro para efectos de pensiones está exento de impuestos. O sea, la parte de la remuneración que la persona paga, de la remuneración que la persona recibe, la parte que ahorra para fines de pensión, está exenta de impuestos, ¿ya? Porque se quiere que ese ahorro no pague impuestos y después va a pagar como ingreso cuando recibe la pensión, si es que está por encima del límite exento. Durante toda la vida en que ahorró, esa parte no está sujeta a impuestos, lo que se dedujo de su sueldo para ahorrarlo. Si hizo ahorros voluntarios, es posible que esos ahorros voluntarios, dependiendo del tipo de instrumento en que se haga, tampoco paguen impuestos. Pero cuando los retira y lo gasta, lo retira para gastar, es posible que ahí pague. Habría que ver el caso, pero esa es la posibilidad de que pague. De lo contrario, en general están exentos los ahorros, los ingresos que se destinan a ahorros están exentos de impuestos a las personas. Sí, pregunta. El impuesto de segunda categoría es solo el sueldo y el global complementario es de todos los ingresos extras sin contar el sueldo. No. Si la persona solo tiene sueldos, paga el impuesto de segunda categoría, así llamado, porque el de primera categoría es el de las empresas. Entonces, esta es una nomenclatura tradicional, segunda categoría al que gana remuneraciones. Si la persona solo gana remuneraciones, le van a descontar el impuesto cada vez que paga, que cada mes cuando recibe su remuneración. Cuando recibe su remuneración, él va a tener que dedicar una parte al ahorro para las pensiones, o sea, a las cotizaciones previsionales, y otra parte van a ser impuestos personales, ¿ya? Si la persona, además de sueldos, tiene otros ingresos, tiene que hacer su declaración de todos los ingresos, porque se llama global complementario, donde todos sus ingresos, por cualquier concepto. Si no tuvo sueldo, con mayor razón, tiene que declarar todos sus impuestos, sus ingresos una vez al año para calcular cuál es su impuesto. ¿Otras preguntas sobre la estructura de impuestos? Veamos cuánto se recauda. Bueno, ustedes ven el IVA, tiene una tasa del 19%, hace varios años, durante la mayor parte de los 90 fue 18%, el año 90 era 16%, el año 90 era 16%, se había bajado, el impuesto partió con 20 el año 75, bajó y llegó hasta 16 el año 90 y luego en la reforma tributaria del año 90 se aumentó gradualmente hasta llegar a 18 y luego se subió a principios de los 2000, el año 2004, en el gobierno del presidente Lagos se subió a 19, en parte para compensar estas bajas en los aranceles o tarifas aduaneras, que como ustedes ven han venido bajando. Y esta es la tasa general. Habría que incluir que con muchos países ¿qué tenemos con muchos países? ¿Qué acuerdos comerciales tenemos? Libre comercio. ¿Qué significa libre comercio? Arancel cero para la mayor parte de los productos o menor que el 6.
¿ya? Y eso tenemos con la mayor parte de los países. Por lo tanto, si vemos cuánto se recauda por concepto de aranceles o tarifas, vamos a llegar a una fracción de menos de 2%, dado que muchos tienen 0. ¿Ya? Pero incluso el 6 es muy inferior que el 20 o el 35 que llegó en algún momento. ¿Ya? Y históricamente antes era muchísimo mayor. Bien. Libros. ¿Ya? Una de las características de nuestro impuesto IVA es que es general prácticamente para todos los bienes. Hay algunas excepciones. La educación no paga IVA. El transporte no paga IVA. La salud, hasta los aranceles FONASA, no pagan IVA. Si la atención de salud es más cara que un arancel FONASA, por la diferencia paga IVA. Pero prácticamente todo el resto está exento, está grabado. Solo educación, salud hasta ese nivel, transporte, ¿no es cierto? Usted anda en metro, anda en el Transantiago, no paga IVA por el boleto, por ese valor agregado, ¿no es cierto? A diferencia de todo el resto. La razón para no eximir a los libros es que es difícil de controlar. Y esto lo sé muy bien porque muchas veces recibí a la gente de la industria editorial pidiendo que lo eximiéramos con muy buenas razones, como las que tú dabas. Oye, si hay más libros, más lectura, más cultura. Bueno, la respuesta fue, vamos a recaudar el IVA, porque así es más fácil, y no que en una librería, ¿no es cierto?, uno entró a una librería y a lo mejor no pagó IVA, no por el libro, sino por otra cosa que uno sí quería grabar. ¿Ya? Pero vamos a usar esa plata y más en comprar libros para las bibliotecas, en comprar textos escolares para los colegios y entregarlos gratuitamente, en libros para el bibliometro, en un fondo del libro para promover a los escritores que recién están partiendo, en fin, y se gasta mucho más en ese tipo de fomento del libro y la lectura que a través del IVA de los libros. Esa ha sido la respuesta y creo que es mejor política que eximir de un producto. Además que el libro, bueno, y después los medicamentos, hay muchas buenas razones para que los medicamentos son caros, y después puede ser los alimentos de mayor necesidad, en fin, hemos privilegiado una política en la cual es IVA general, todo paga IVA, y cuando queremos favorecer algo, en este caso el libro, hagámoslo por el lado del gasto, no por el lado de los impuestos. Se hace mucho más difícil de administrar y puede ser inequitativo. Pregunta. Veo que después de la crisis del 82 se subió el IVA a un 35%. No, ese no es el IVA, los aranceles. Claro, eso fue en la crisis en ese momento estuvo asociada a la situación de crisis. Acuérdense, les conté que el precio del dólar era 39 pesos y se generó un problema de comercio exterior bastante grande y por un tiempo se subió a 35 ese arancel, pero luego se volvió al arancel del 20% y luego se ha venido bajando para integrar mejor la economía al resto del mundo. Bien. Impuestos a las personas y a las empresas. El impuesto a las personas era de casi 60% en los años 80. Actualmente es de 40% el máximo. De un cierto ingreso hacia arriba se paga 40% como tasa marginal, no por todos los ingresos, por los ingresos que van de un cierto monto hacia arriba, los vamos a mostrar al tiro. Entonces es la tasa marginal máxima. Y luego está registrado hoy el impuesto a las empresas, que ha sido de 20% desde el año 2012. Se subió a raíz del terremoto a 20%, se subió de manera gradual a 20%, de manera transitoria, luego se mantuvo de manera constante y ahora con la reforma tributaria está aumentando nuevamente. ¿A cuánto está aumentando? 25 o 27, dependiendo del sistema. Vamos a detallarlo en un momento más. Pero ¿y el de las personas qué está pasando con el impuesto a las personas? ¿La tasa marginal máxima de las personas? Disminuye a 35. Va a disminuir a 35. Muy bien. Recaudación.
La barra azul es el IVA o valor agregado como porcentaje del producto. 8%, 8% del producto. La tasa del IVA dijimos que era 19%. Hay áreas exentas, ¿no es cierto? Por eso la tasa es 8%. Estamos entre los 3 países que más recauda por concepto de IVA. Hay algunos países que tienen tasa más alta de 19, pero que tienen sectores exentos. ¿Ya? Nosotros tenemos prácticamente todos los sectores tributando y por eso la recaudación es del 8% del PIB. La barra roja muestra lo que son los impuestos a la renta de las personas y de las empresas. Eso está bastante influido por la renta de las empresas mineras y en años de altos precios del cobre hay altas utilidades mineras y esos impuestos suben. En cambio, en años de utilidades más bajas los impuestos son más bajos, tal como ustedes ven en esa lámina. Ahí está distribuido entre la minería y el resto de los impuestos a la renta. Y ustedes ven cómo durante algunos años, con un máximo en el año 2007, el impuesto a la renta pagada por las empresas mineras llegó a casi 4% del PIB. Es el impuesto a la renta total de las empresas, a la renta no solo de empresas, en general renta de personas y de empresas. Y la parte azul muestra lo que pagan las empresas de la minería privada con impuesto a la renta. Y por último están los aportes de Codelco y de la gran minería privada en dólares, en miles de millones de dólares, y la línea verde muestra como porcentaje de los ingresos corrientes del gobierno. Esto lo habíamos visto cuando hablamos de la minería, lo importante que ha sido en algunos años, que es normalmente, pero que ha sido especialmente en algunos años, los ingresos que vienen de la minería. Y esto muestra el impuesto específico a la minería o el royalty minero. A veces se le llama royalty, pero en realidad es un impuesto específico a la minería. Y esto es un impuesto fijo este es un margen de utilidades. Si el margen de utilidades crece en la primera parte, mientras el margen llega hasta 35%, es un 5% de royalty. Y luego va creciendo de manera marginal. La línea va mostrando el marginal. Si es que el margen no es de utilidad, porque es margen operacional, pero si el margen operacional fuera muy alto, del 85%, la tasa marginal que se paga a eso es de 35%. Marginal, la media va a ser siempre menor, porque por las utilidades adicionales, cuando el margen de ganancias es del orden de 85%, se paga más. A partir de márgenes de 35%, sube la tasa marginal. ¿Ya? Y por lo tanto, supera la media. ¿Ya? Este es un sistema que se estableció así hace 3 años atrás, de tal manera de establecer un sistema progresivo y que si el precio de los productos mineros, del cobre, sube, el gravamen de este impuesto específico no solo suba proporcionalmente, sino que suba progresivamente. Ese es el esquema, lo cual hace que en los periodos de bonanza tengamos ingresos más altos y no solo la empresa que produce, sino que también el Estado se beneficie de esas utilidades extraordinarias que se reciben a raíz de los precios más altos. ¿Sí? ¿Está claro? Aquí está el impuesto a las personas. Esas son las tasas marginales y estos son tramos de ingreso en miles de pesos, hasta 540.000 pesos, probablemente hoy día un poquito más, porque esos son los datos del año 2012, hasta 550.000 pesos, algo más de 550.000 pesos, está exento, no paga por concepto de impuesto a las personas. Empieza a pagar por los ingresos marginales, o sea, superiores a los 550.000 pesos. ¿Cuándo empieza a pagar? La tasa marginal. ¿Dónde está la tasa marginal aquí? Tasa marginal 5%. O sea, si usted gana entre 550 y 1.200.000, paga 5% por los ingresos entre 550 y 1.200.000. Si gana más de 1.200.000 por lo que va entre 1.200.000 y 2 millones, paga 10%. 5% por lo anterior, 10% por los ingresos que van en ese tramo. Y así sucesivamente. Hasta llegar al máximo para ingresos sobre 6 millones,
por la parte de los ingresos sobre 6 millones actualmente paga 40%. En el futuro va a pagar 35%. ¿Ya? Y acá están las tasas medias. Las tasas medias. ¿Ya? Porque por los primeros 500 dijimos que no pagaba nada. Por los siguientes paga 5% y aquí se va calculando la tasa media para cada uno de esos tramos. Aquí está la distribución de personas. Total de contribuyentes, 8.600.000. ¿Cuántos están exentos? 6.800.000. Ganan menos de 550.000 al mes. Y después está, ¿no es cierto?, hasta un grupo de unos 24.000 contribuyentes que tenían ingresos de más de 6 millones mensuales, en promedio durante el año. ¿Ya? Entonces estos son impuestos a las personas, ese es consolidado, global complementario, más impuesto a la renta. ¿Bien? No entendiste la tasa media. Como vimos, el impuesto se va pagando por tramos. Primera parte del ingreso, 0. Entre 500 y 1 millón, 5%. ¿Cuánto pagué en promedio por el millón de pesos de ingreso? Pagué menos que 5, porque por los primeros 500 pagué 0, por los siguientes 500 pagué 0, pagué 5%, por lo tanto pagué cerca de 2,5%, si mi ingreso era 1 millón. ¿Ya? Esa es la tasa media. El promedio que pagué por todos mis ingresos. Estos son los ingresos promedios al mes. ¿Ya? Entonces, contribuyentes que pagaron, que tuvieron remuneración en algún momento, algún mes del año, 8,5 millones. ¿Cuánto les correspondió pagar? Como dice, el 6.800.000 estuvieron exentos. Ya sea porque trabajaron todos los meses y ganaron menos de 500, o trabajaron algunos meses y en promedio tuvieron menos de 500. Digamos, ingresos oficiales, ¿no es cierto? Ingresos en un empleo formal. ¿Ya? O si son trabajador independiente, hizo su declaración de ingresos. ¿Ya? Si alguno de ustedes el año 2012 hizo un trabajo honorario, dio una boleta, está ahí. Está ahí como ingreso no de segunda categoría, sino que ingreso independiente. ¿Ya? Y según por cuánto fue la boleta, si la boleta fue por 100.000 pesos y eso fue todo lo que recibió en el año, está en la categoría en los 6.800.000. Estos son RUT distintos de personas que tuvieron algún ingreso, por una boleta, porque tuvo un sueldo de un trabajo permanente, por cualquiera de esas razones, está aquí. Y la gran mayoría tuvo ingresos menores a estos 550.000. Si la cifra para este año es muy parecida, solamente que esto va a estar un poco modificado, pero los números gruesos son más o menos los mismos. Muy bien. Y el siguiente cuadro, bueno, es más antecedente lo mismo, y más antecedente lo mismo el siguiente cuadro, no vale la pena detenernos, ustedes lo pueden revisar. Quiero sí detenerme a los cambios que introduce la reforma tributaria que se acaba de aprobar y promulgar. El aumento de tasa a las empresas, que acabamos de mencionar, a 25% si usa un sistema y a 27% en el otro caso. Este impuesto empieza a regir a partir del 2017. Entre medio hay aumentos graduales hasta llegar al 25 o 27%. El próximo año va a ser, este año es 26, el próximo año es 27,5 y así sucesivamente, perdón. Este año es 21, el próximo año es 22,5 hasta llegar a 25 o 27 para el año 2017, año comercial 2017, tributario 2018. ¿Ya? Se pagan los impuestos al año siguiente del cual se generaron, por lo tanto el 2018 respecto de los ingresos del año 2017. Y hay regímenes alternativos que se pueden optar. Baja la tasa máxima de las personas a 35 y aumentan impuestos a alcoholes, bebidas, tabacos, automóviles, crédito o timbre de estampilla, viviendas. No mencioné entre las exenciones del IVA las viviendas, no lo mencioné antes. Una exención parcial que se reduce, van a quedar solo con la reforma, van a quedar solo exentas las viviendas que reciben subsidio habitacional y contaminantes. Ese es el aumento de recaudación desde este año 0,3% del PIB hasta 3% del PIB el año 2018, según las estimaciones
que se hicieron al momento de proponer la reforma. ¿Preguntas sobre esto? Sí. En muchas partes se dice que va a bajar la inversión, debido a que aumentó la tasa para la empresa. Entonces, ¿cómo se hacen estas estimaciones? ¿Cómo saben cuándo va a bajar la inversión? Bueno, el régimen que grava las empresas desde los últimos 30 años, el régimen que grava las empresas permite que cuando se reinvierte parte de las utilidades se pague menos impuestos que si se retira como dividendos o reparto de utilidad a los accionistas. ¿Ya? Ese es el sistema que ha estado vigente. Con la reforma se establecen dos posibles regímenes. Uno en el cual si se paga por el total de utilidades generadas independientes y se reinviertan o se retiren. ¿Ya? Se llama rentas atribuidas. Son rentas devengadas, las rentas que se generaron aunque no se retiren como utilidades. ¿Ya? Paga lo mismo. Por lo tanto, al hacer eso, se pierde el incentivo a reinvertir, el incentivo tributario a reinvertir. Finalmente, ese sistema convive con otra opción en la cual si yo reinvierto pago menos que si retiro. O digámoslo de otra manera, si retiro pago más. En ese esquema la tasa es 27%, en el otro caso la tasa es 25%. ¿Ya? Por eso que dijimos que sube a 25 o 27. Pero si yo pago 27, por reinvertir pago solo 27 y no pago solo por el retiro pago el impuesto de las personas. ¿Ya? Esa es la razón por la cual ha habido discusión de qué efecto tiene la reforma tributaria sobre la inversión, en realidad sobre el ahorro y la inversión de esos ahorros. ¿Ya? Especialmente porque el proyecto que originalmente se presentó terminaba con esa diferencia entre utilidades reinvertidas y utilidades retiradas. En definitiva, hay dos esquemas y las empresas pueden optar por uno en que premia la reinversión en comparación al retiro de utilidades. Por eso el debate respecto de qué pasa con la inversión, que ha sido un debate importante y que se resolvió de esa manera, haciéndose cargo del tema y dejando algo que se llamó de integración parcial, donde prevalece un incentivo a la reinversión de utilidades en comparación al retiro. ¿Otras preguntas? Bien. Sí. Es que también se discutió mucho con las pymes. Sí. Lo que pasa es que para las empresas más chicas hay otro esquema que tiene más, que es menos gravoso, que tiene tasas más bajas. ¿Ya? Todo esto que uno, digamos, tiene la ventaja de que a la empresa más pequeña, que tiene más dificultades, le damos un trato tributario más favorable o no le aumentan tanto los impuestos, la contraparte que tiene es que hace más difícil administrar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que equilibrar, ¿no es cierto? Porque hace más difícil administrar, es más complejo, puede prestarse a mayores, en que yo me disfrazo de empresa más pequeña, a lo mejor divido la empresa para tener empresas que tributariamente tienen un mejor trato y todo eso hay que tratar de anticiparlo y prevenirlo y por lo tanto establecer reglas para que eso no ocurra, todo lo cual lo hace más difícil de administrar. Pero el propósito es, la empresa más pequeña tiene más dificultades, démosle un trato tributario menos gravoso. Esa es la lógica que hay detrás de un sistema que tiende a favorecer empresas más pequeñas. Y pensando que las empresas más grandes tienen más utilidad y por lo tanto tienen más posibilidades. Es que justo en el texto veíamos, decía de una parte que, claro, cuando se graba distinto, se busca que, o sea, se puede generar que las empresas grandes se subdividan de manera de... Sí. Como contradictorio. Las grandes no lo pueden hacer. Las un poco más grandes que el límite, porque siempre decimos, bueno, ¿qué es lo que es una empresa pyme? Bueno, la que vende menos de tanto, o la que tiene un capital menos de tal monto. Bueno, y la que tiene un poco más que eso, la que tiene un 20% más que eso. ¿Qué pasa con ella? Esa es la dificultad que se crea. Y por lo tanto, es mejor tratar de tener regímenes generales lo más parejo posible y beneficiar de otra forma, no a través del sistema tributario, beneficiar más por el gasto. Eso es lo ideal. Pero no es fácil y las empresas prefieren en general no pagarle impuestos porque después a lo mejor hay que hacer un gran trámite para obtener el beneficio.
del subsidio. Por lo tanto, mejor directamente no pagar. Además puede tener ventajas de liquidez, pues yo pago y después si voy a recibir el subsidio va a tomar tiempo y entre tanto tengo que financiarlo. Entonces, buscando conciliar ambas cosas, se estableció un esquema que grava menos a las empresas pymes. Esa es la ventaja para esa empresa. El inconveniente son los temas de fiscalización. Muy bien. ¿Otras preguntas? Pregunta. Sí, la forma era como ser como súper recaudadora. ¿Cuál era el argumento como para bajar como el impuesto máximo a las personas? La idea era recaudar más y como el trabajo más elevado, digamos, como que... Sí, sí. Bueno, estos son temas opinables, ¿no es cierto? Pero la razón principal es la siguiente. La reforma que se presentó gravaba las utilidades devengadas. Todas las utilidades, como acabamos de hablar respecto de o utilidades atribuidas. Por ejemplo, si una empresa gana 100, las sociedades anónimas tienen que distribuir al menos el 30%. En promedio podrán distribuir entre 40 y 50%. ¿Ya? Por lo tanto, los accionistas, que son los que reciben esa utilidad, pagan por lo que retiraron el 40% como máximo, ¿no es cierto? Por el resto, solo pagaron en la empresa, estoy hablando con el sistema actual, 20. La empresa pagó 20 y la persona al retirar las utilidades, ¿no es cierto?, paga el 40% descontando el 20 que ya pagó, o sea, paga 20% más. Supongamos una persona que está con rentas de sobre 6 millones de pesos, ¿ya? Que es el caso que vimos de la tasa marginal alta. Entonces, al gravar las utilidades atribuidas o devengadas, quiere decir que paga el 40%, pagaría el 40%, sobre todas las utilidades, independiente que las retire o no. Entonces, como ahora en vez de pagar por el 40% que retiro, paga por el 100%, se dijo gravemos con 35 y no con 40, que es muy alto. ¿Ya? O sea, esa era la lógica de bajar de 40 a 35, que ahora no paga solo por la utilidad distribuida, sino que por toda la utilidad, o sea, la base sobre la cual se aplica el 40 es más alto. Por lo tanto, se bajó a 35. Ahora, además de eso, en la discusión quedó lo del 35, pero se permitió que el contribuyente al retirar solo pague por el retiro, ¿no es cierto?, en un sistema que se llama parcialmente integrado, porque no descuenta todo lo que pagó la empresa, sino que descuenta un 66% de lo que pagó la empresa. ¿Okay? No sé si me sigue. Si la empresa generó 100 de utilidades y retiro 40, o retiro 50, para hacerlo más fácil, retiro 50, actualmente se grava con un máximo de 40%, ese 50. Si pasa al régimen atribuido, paga el 40% por 100, que fue la utilidad total, no solo la que retiró. Problema de eso, que no favorece la reinversión, porque va a tener que pagar 40, aunque la reinvierta. Por eso se dijo, bueno, por los 50 que retira, va a pagar 35, porque estamos bajando la tasa máxima, pero no le voy a reconocer todo lo que ya pagó la empresa, sino que solo los 2/3 de lo que pagó la empresa. Y entonces va a terminar pagando con el nuevo sistema por el retiro 44. Da la forma en que quedó establecido. O sea, más que 40, que actualmente. Si tiene un sueldo, en cambio, de más de 6 millones de pesos, va a pagar 35 en vez de los 40 que paga hoy día. Son ciertas diferencias, desde mi punto de vista no quedó lo que yo hubiera diseñado, lo que yo hubiera preferido, pero sí se hace cargo de alguna manera de lo que tú estás planteando. Yo hubiera preferido que todos los impuestos a las personas, independiente del origen, paguen lo mismo. 40 o 35, lo que sea. ¿Ya? Pero aspectos específicos de cómo quedó producto de la negociación que hubo, cómo quedó el sistema. Bien. ¿Otras preguntas? Sí. En cuanto a la inversión, algunos expertos decían que para recaudar más era mejor, más que hacer una reforma tributaria compleja, el crecimiento económico. Y el crecimiento económico con la inversión se podía llegar a recaudar los mismos 3 puntos del PIB que con la reforma. Siempre es mejor tener crecimiento económico. Siempre. Y tenemos que, cualquier reforma tributaria, tenemos que tratar de que no afecte la inversión, porque eso puede afectar el crecimiento. ¿Ya? Pero el crecimiento es la principal fuente de generar ingresos y recaudar.
Lo que ocurre es que puede que no sea suficiente los ingresos que estoy generando con el crecimiento para atender las necesidades que tengo. Y en ese caso tengo que aumentar las tasas, ¿ya? Tengo que aumentar los impuestos, más allá de la mayor recaudación que genera el crecimiento. Por eso que al final hubo un acuerdo de todos los sectores para que hubiera un aumento de impuestos que recaudara 3%. Y la discusión se produjo, y parte importante de la discusión es cómo hacemos para que eso no vaya a generar un desincentivo a la inversión, precisamente por lo que tú dices, porque haríamos mal en recaudar más por aumento de tasa, pero si eso afecta al crecimiento, vamos a recaudar menos a la larga. Tal vez no en los primeros años, pero sí a la larga en la medida que se afecta el crecimiento. Creo que la manera que quedó ayuda a conciliar ambos objetivos. Y más bien los temas de inversión que se han producido tienen que ver por cierta incertidumbre respecto de la discusión que se ha generado en torno a la reforma. Más que los cambios mismos, aunque ciertamente si la tasa general pasa de 20 a 27, algo afecta la inversión porque afecta la rentabilidad de los proyectos, que tiende a disminuir. La contraparte es que si usamos bien esa plata puede ayudar a crecimiento en la medida que lo usemos bien. Bien. Vamos a parar aquí y terminamos a la vuelta con este tema de la carga tributaria.